¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Aprueban en la Asamblea Nacional con 76 votos a favor la ley de la creación de la empresa estatal Enimex. Se traduce, según la Cámara de Empresarios, como una competencia desleal en la exportación e importación de productos. El Estado de Nicaragua, en Asamblea Legislativa, por mayoría, aprueba lo que se llama Enimex, una empresa que nosotros denominamos con la característica de ser hiper, mega, ultra, supra empresa, con capacidad para importar y exportar con la discrecionalidad del caso. La creación de la misma es catalogada como una represión a la posición de la empresa privada durante la crisis sociopolítica en el país, afirman opositores al gobierno. Hoy les manda una señal muy seguramente en respuesta al comportamiento de una empresa privada que está exigiendo democracia, que está exigiendo justicia, que está exigiendo cambios profundos y transformaciones profundas en Nicaragua. Hoy el gobierno le responde diciéndole: voy a competir con ustedes, voy a desplazarlos a ustedes, voy a encargar y a monopolizar todo lo que es la importación y las exportaciones en este país. Vemos que es un retroceso. Volvemos a los tiempos de los 80, donde existían aquellos grandes monopolios estatales, desplazaron a la empresa privada y lo que sucedió fue el fracaso de la economía. Una vez aprobada la ley y publicada en la Gaceta Diario Oficial, puede solicitarse la inconstitucionalidad de la misma, pues sus alcances podrían afectar al país, afirman expertos. No puede el gobierno intervenir ni debe interferir en lo que es el ámbito empresarial, y lo que está haciendo precisamente poniendo todas las condiciones para desbalancear, desequilibrar a la empresa privada. Con cámara de Ronald Reyes para Acción 10, Valesca Rivera. Gracias, Valesca Rivera, y este es uno de los tantos puntos que vamos a analizar hoy con un experto, también lo que dijo recientemente Laura Dogu y muchas otras cosas, muchos otros acontecimientos que van a tener gran relevancia en cuanto a la crisis económica, política y social que enfrenta nuestro país. Y estamos bien acompañados, Yeltsin. Así es, hoy en Debates y Soluciones traemos un repertorio completo de temas y de tópicos relevantes que por supuesto queremos abordarlo acá, y tenemos a nuestro invitado especial, al doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex embajador, a quien le damos la más cordial bienvenida. Esta es su casa, doctor, bienvenido una vez más. Y por supuesto, iniciemos de lleno partiendo de lo que acabamos de observar como Enimex. Ya fue aprobada esta empresa prácticamente en la Asamblea Nacional, 72 votos a favor exactamente para la aprobación. Es una mega supra, decía un diputado opositor, empresa completamente gubernamental que viene a ser contrapeso, o bien lo refería a la misma empresa privada, una función desleal con relación a la exportación de productos. Mira, efectivamente ayer la planadora del gobierno logró aprobar esa ley, como ha aprobado varias cosas, ¿verdad?, incluyendo el presupuesto de la República. Sí. El problema de Enimex no solo es el problema de la competencia desleal, sino que es algo que criticó la embajadora Dogu en el discurso tan poderoso que ella pronunció hace 2 o 3 días, ¿verdad?, que es su testimonio para Nicaragua. Ella hablaba del sector privado, ¿verdad?, y que el sector privado tenía que ser el motor de la economía. Pero una cosa que afirmó y que está directamente ligado al tema de Enimex es que el gobierno tiene como estrategia crear empresas estatales para de alguna manera ir cercenando espacios que ahora lo ocupa el sector privado. Y ella hizo la siguiente observación: en el contexto de Nicaragua, y yo diría en el contexto mundial, cuando el Estado pretende convertirse en un actor más importante y no solo un facilitador para el crecimiento económico, los resultados suelen ser desastrosos. Entonces, independientemente de la competencia leal o desleal,
la verdad es que nunca va a ser tan eficiente una empresa estatal como son las privadas, sobre todo en el complejo tema que es la exportación e importaciones de bienes. Nicaragua está en una posición débil en cuanto a su comercio internacional, depende de él, pero tenemos un déficit entre nuestras importaciones, que son bien grandes, y nuestras exportaciones, que son más o menos robustas, pero están más bajos que las importaciones. Si de repente Enimex entra al juego y empieza a buscar cómo monopolizar, por ejemplo, eso, la verdad es que las perspectivas para nuestra economía, que ya son, yo diría, negras, podrían empeorarse más y bajaría la confianza del sector privado y de inversionistas eventuales que podrían venir a Nicaragua. Ese para mí es el significado de esa acción. En una primera opción o una primera eventual respuesta a esta ley que fue consultada, decía yo, en una primera instancia, los empresarios sacaron o emitieron un comunicado diciendo efectivamente, denunciando, y lo que ellos pedían era exactamente, doctor, que esa ley fuera abolida o que se explicara exactamente cuáles eran esas funciones menesteres de esta empresa Enimex. Mira, yo creo que han ido más allá de eso. Parece que van a recurrir de amparo en contra de esta ley. Vamos a ver qué pasa. Pero la verdad es que hay otra manera de ver esto, y es que existe ahora aparentemente una guerra entre el gobierno y el sector privado, más bien una suerte de persecución del sector privado por el gobierno. Y quizás eso tiene su origen en el hecho de que Daniel Ortega y la primera dama, la vicepresidenta, durante un largo rato manejó un discurso muy cercano con el sector privado. Y de repente, con los eventos de abril, el sector privado como que se retiró de eso, asumió una posición más beligerante en lo que yo llamo la insurrección, ¿verdad?, criticando al gobierno. Y lo peor para Daniel Ortega y para el Carmen en general es ser traicionado. Tal vez él piensa que el sector privado lo traicionó, y tal vez por eso está pasando este tipo de medidas. Pero todo este accionar en contra de la empresa privada tiene efectos negativos, es un boomerang que lanza y que regresa, por supuesto, doctor, así lo podemos entender. Así es, pero es una cosa que no pasó desapercibida con la misión del Fondo Monetario que abandonó a Nicaragua ayer o antier, ¿verdad? Y que no solo se reunió con gente del gobierno, sino también con empresarios. Privadas. Así es, y con donantes, con otros donantes. Mira, tenemos que tener muy claro que el Fondo Monetario es como el Banco Central del mundo. Vinieron acá en una visita preliminar para valorar cuán afectado había sido la economía nicaragüense, a recopilar información de cara a una misión más importante que vendrá en el primer semestre del año entrante, que es lo que llaman la misión de artículo 4. Eso es un análisis más profundo, vienen recomendaciones específicas sobre temas como el INS, por ejemplo, y sobre esa misión del artículo 4 podría eventualmente montarse un programa con el Fondo Monetario. Pero ellos dijeron que tenía que haber un amplio consenso acerca de las medidas económicas, y claramente Enimex no cuenta con ese amplio consenso. Sí. Bueno, en el caso de lo de la empresa privada, es interesante analizar la situación en la que están como bandos antagónicos totalmente, tanto empresa privada como gobierno. Y muchos asocian el hecho de que hayan llamado a la criminalización de la protesta, así lo han dicho algunos sectores, así lo han tipificado, por decirlo de alguna forma, y casualmente hace un par de días tuvimos a representantes de la articulación de movimientos y ellos decían que todavía no tenían definidos cuáles eran las acciones concretas en un momento como este que enfrenta nuestro país. Le pregunto esto porque a ellos se les preguntó si evaluaban la viabilidad o no de un paro nacional, otro paro nacional. Entonces quizá este antagonismo que hay y las presiones que está ejerciendo el gobierno ubican a la empresa privada como que me voy a quedar quieto un momento para no enfrentar tantas repercusiones. ¿Podría ser este un análisis? Es definitivamente una posibilidad, pero en cuanto a los paros, Jocelyn,
Yo soy de la convicción de que Nicaragua está ya en un paro de hecho. Ayer en la noche fui a una recepción en una embajada europea, porque estaba aquí el vicecanciller de un país importante europeo, Alemania. Y había un grupo interesante ahí, pero lo que a mí me llamó la atención es que de ir de mi casa en el crucero hasta la embajada, que queda allá camino a, allá después del Colegio Centroamérica, me tomó 15 minutos. No habían carro en la carretera a las 7 de la noche. Hoy en la mañana venir acá, lo mismo, no había tránsito. Estoy viendo rótulos en las tiendas de Managua diciendo compre sus adornos de Navidad con un descuento de entre 25 y 40%. El año pasado no vi eso hasta casi al final de la temporada. El Fondo Monetario notó que este año vamos a tener una contracción de por lo menos un 4%. Yo creo que se quedan cortos con ese 4%. La verdad es que, de hecho, la economía está parada o no está funcionando a la velocidad normal. Ir de un pronóstico de 5% de crecimiento a menos 4 o 5% representa una caída muy brusca, ¿verdad?, en la economía. Y la verdad es que los paros, la verdad es que yo no creo que tienen un valor agregado muy grande. Aquí está una economía que está en alas de cucaracha, Jocelyn. Y precisamente Laura Dobu se refirió a esto, enfatizando que hay unos 350.000 nicaragüenses desempleados y que en adición a esto un 5% de la población nicaragüense ha caído ya en la pobreza. Y es que estábamos medio oxigenados aquellos que han perdido su empleo con el tema de la liquidación y otras cosas, pero realmente estas personas, además de medio estar sobreviviendo con lo de la liquidación, están pensando en deuda, y es algo que la Banca Nacional también está enfrentando. Mira, la Banca Nacional, el sistema financiero internacional es como el sistema cardiovascular de una economía. Si los bancos cesan de funcionar por la estampida que hay por sacar depósitos, por la falta de confianza en el país, la palabra aquí importante, muchachos, es confianza. Esta economía para totalmente. No hay ningún país del mundo que puede prosperar sin un sector financiero dinámico y sólido. Y ahorita el sector financiero, que no lo mencionó específicamente el fondo, es para mí el problema más grande que tenemos, porque hay una fuga no solo de capital humano hacia Costa Rica y otros países de Centroamérica y hasta Europa, sino que también una fuga de capital. Y es una cosa que yo estoy monitoreando muy de cerca, porque la verdad es que esa es una de las grandes inquietudes del Fondo Monetario, que las reservas desaparezcan. Por eso el gobierno está pretendiendo colocar bonos. Ahora están hablando, Jocelyn, de unos bonos euros. Hace rato hablaron de unos bonos en dólar, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es la siguiente. Se habló de que la República China Taiwán iba a comprarlo. La semana pasada, Jocelyn, en este programa con Yeltsin, yo dije que no había manera que la República la República China Taiwán iba a comprar 400 millones de dólares o 300 millones de dólares en bonos de Nicaragua. No pasó. Yo no creo que va a haber una gran demanda. Mientras siga la situación de paro de hecho de Nicaragua, no va a haber demanda para los bonos, ni en dólares ni en euros. Doctor, para explicar un poco más a nuestra población que nos ve y que no entiende mucho estos temas de macroeconomía, temas presupuestarios meramente, ¿en qué consiste esto de los bonos? ¿Cómo es que, según el gobierno, va a ayudar a salvar el tema presupuestario en una nación que está tan convulsionada económicamente y políticamente hablando? ¿Cómo funcionan entonces? Bueno, entonces funciona de la siguiente manera. El país prepara un presupuesto, elabora un presupuesto que incluye entradas y gastos. Sí. El gran problema del presupuesto de Nicaragua es que los gastos son mucho más grandes que las entradas. Sí. Eso crea algo que se llama un déficit. Y ese déficit en Nicaragua, según el fondo, ahorita se está acercando para el año 2018 a un 5% de la economía, del PIB, como le decimos los economistas. Entonces, para no imprimir billetes, que es lo que se hizo en los años 80, ¿verdad? Cuando llegamos a tener billetes hasta de 1 millón de Córdoba, que no valían nada. Eran millonarios. Todos éramos millonarios y todos estábamos comiendo ya sabemos qué, ¿verdad? Sí.
La verdad es que ahora ellos pretenden emitir estos bonos, que no es una mala idea, pero como no existe confianza en el país, en la capacidad de repagar estos bonos, que son como unos préstamos que le haríamos nosotros o inversionistas extranjeros al gobierno, la verdad es que como no hay confianza no van a haber compradores, salvo que las tasas de intereses se disparen, ¿verdad? Ellos pretenden pagar 8,5%. Yo les aseguro a ustedes que nadie va a comprar un bono que solo te pague el 8,5%. Si aquí hay muchas firmas que estaban pagando eso y que ahora no están renovando préstamos que ellos tienen porque están paradas en seco. Ahorita la situación es muy grave. Yo estoy seguro que todos los televidentes del Canal 10 están pasando por momentos raros o difíciles, o si no todos, la vasta mayoría. Y es una situación realmente preocupante, muy preocupante. Usted mencionó dos términos relevantes para nosotros y que ya lo hemos escuchado mencionar por especialistas, por otros especialistas, es la confianza y la capacidad que tiene el Estado de Nicaragua para poder pagar un préstamo que haga a un país de forma bilateral. Esto representa realmente lo medular de la situación en el país cuando se trata de decir estamos en normalidad, pero exteriormente te dicen yo no te puedo dar un préstamo porque yo no tengo la confianza en vos y no tenés la capacidad, por supuesto, de pagarme lo que te voy a dar. Bueno, en primer lugar, usaste una palabra mágica, normalidad. Daniel Ortega está diciéndonos continuamente que ya Nicaragua regresó a la normalidad. Yo le acabo de decir a ustedes que las calles estaban vacías anoche. Yo le acabo de decir a ustedes que yo bajé acá en 15 minutos cuando hace algunos meses me hubiera tomado media hora, ¿verdad? O sea que aquí esos son pequeños indicadores de un país que no ha regresado a la normalidad. Ahora, en cuanto a los bonos y a la confianza, nosotros los economistas usamos una palabra que se llama clima de inversión. Por ejemplo, si hay un clima acogedor de inversión, vienen aquí extranjeros y nicaragüenses e invierten en el país. Pero si no existe confianza, si no se cree que el país está siendo bien manejado, ya sea económicamente o políticamente, que es el caso en Nicaragua, ¿verdad? La verdad es que difícilmente vamos a poder nosotros recibir préstamos de nadie. Dijo la embajadora Dogu que hasta las instituciones financieras internacionales, que son las que financian las inversiones del Estado acá, que son las carreteras, los hospitales, los sistemas de agua potable, por ejemplo, no van a prestarle al gobierno de Nicaragua y no va a desembolsar plata por temor a que el gobierno vaya a asignar esos fondos, no para la construcción de carreteras, sino para medidas de represión. Y ella habló del daño a la reputación de las empresas que podrían invertir en Nicaragua, porque ella comenta que ya ha calado tanto la tragedia de Nicaragua en Estados Unidos, que hay firmas que a lo mejor compraban prendas que se hacen aquí en la zona franca y que ahora dicen ya no queremos tener mercancías que digan hecho en Nicaragua, porque el consumidor cree que algo malo está pasando en Nicaragua, que el pueblo está siendo reprimido por el gobierno. Hasta esos niveles ha llegado también. Dogu cuantificó que ha costado unos $500 millones esta situación a nuestro país y que definitivamente hubiesen podido ser invertidos en el avance en temas de salud, en temas de educación. Pero en base a todo esto que dijo Laura Dogu, ¿será que esto es una cuestión de criterio personal? Porque no habíamos tenido un conocimiento de algún pronunciamiento tan fuerte como este. En este sentido, ¿será que es una cuestión personal porque ella ya va de salida o será que estas mismas directrices en cuanto al discurso que ella dio la va a seguir el nuevo embajador? Mira, esa es una interesante y muy buena pregunta. Muchas personas me han preguntado a mí, ¿y por qué no dijo esto hace 3 años? Y la verdad es que hace 3 años la situación no era la de ahora, ¿verdad? Hace 3 años estábamos creciendo al 5%, había seguridad ciudadana en el país. Hace 3 años no habían 500 y pico de muertes, 3.000 heridos, 30.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica y otros países centroamericanos y hasta en España, en Estados Unidos. Tampoco habían tantos desaparecidos, ¿verdad? Y gente prisionero de conciencia, ¿verdad? O sea que hace 3 años
yo definía las relaciones entre Nicaragua y los Estados Unidos como correctas pero no cordiales. Ahora que se va la Lora o que ya se fue la embajadora Dogu, yo diría que las relaciones entre nosotros y los Estados Unidos son malas. Y entonces ahora sí puede decir lo que no hubiera podido justificar hace 3 años. Ahora, ella no está hablando a título personal. Ella está hablando después de haber estado una semana en Washington, porque ella se fue a Washington hasta regresar por solo 2 días, ¿verdad? Yo estoy seguro que ella tomó contacto con el Departamento de Estado, con el Departamento del Tesoro, que está jugando un rol cada vez más importante en nuestro país, con gente del Congreso, con ONGs, que en el pasado, hasta en los años 80 de Reagan, respaldaban al gobierno de sandinista, ¿verdad? Y yo estoy seguro que lo que ella dijo en ese discurso en AmCham refleja la posición oficial de todos los actores importantes. Porque en también Washington, manifestó que las sanciones no son el final, sino el principio. Que están iniciando. O sea, que ella pintó un cuadro realmente tétrico, yo lo llamé apocalíptico en una entrevista reciente, para nosotros económicamente, porque todo se está alineando como para que Nicaragua empiece a recibir una presión mucho mayor de los Estados Unidos y la comunidad internacional que ha tenido. Para mí es una suerte de, ¿cómo te diría yo?, de remordimiento por parte de la comunidad internacional, que no actuó más rápidamente y más vigorosamente cuando el pueblo de Nicaragua había tomado las calles de Nicaragua y estaba poniendo los muertos, los heridos, los secuestrados, etc. Y ahora están queriendo compensar por eso, y yo creo que internacionalmente nuestro gobierno está totalmente aislado y mal visto.